¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, felicitaciones. Llegamos a este segundo módulo de la asignatura Anatomía Humana. Y como corresponde a esta semana, el tema es que seguimos con la cabeza, en particular con lo que va a ser la cara, en las cavidades que va a tener la cara o bien el cráneo, las cavidades neumáticas, las fosas nasales. Y vamos a ver también la articulación temporomandibular y las glándulas salivales, que tienen correspondencia hacia la boca. Así que vamos a ir a la presentación. Muy bien, vamos a comenzar con esta presentación, como les dije. Vamos a retomar eso que vimos en la última clase en el trabajo práctico número 9 de esta asignatura en relación al cráneo y la cabeza, y vamos a ver algunos elementos que corresponden a la cabeza y vamos a ver en más detalles, ¿sí? Bien, acá tenemos esta imagen que parece un cráneo de perfil. ¿Sí? Tenemos la imagen que parece un cráneo de perfil, acá podemos ver la posición. Sin embargo, se puede ver muy bien todo lo que corresponde a la cara. Podemos ver la arcada dentaria superior con los molares, ¿sí? Los incisivos, tanto del maxilar como de la mandíbula en la arcada inferior. Podemos ver la porción horizontal de la mandíbula, el ángulo que tiene, la rama, y acá vamos a ver el cóndilo de la mandíbula. ¿Lo ven ahí, el cóndilo? Elementos que conocemos, la silla turca, ¿sí? Por lo tanto, inmediatamente por debajo vamos a encontrar el seno esfenoidal, ¿sí? Ven ahí la cavidad neumática que tenemos. Entonces ese es el seno esfenoidal, porque conocemos ya por los temas que hemos tratado en el módulo anterior que la silla turca corresponde al hueso esfenoidal y por lo tanto en el adulto se neumatiza y encontramos el seno esfenoidal. Esto que está acá, esas líneas blancas, van a ser las alas mayores del esfenoides. Pero fíjense que acá vemos imbrincado estructuras óseas, ¿sí? Lo dibujo así lo pueden ver un poco mejor. Bueno, todo en este sector vamos a tener, en todo este sector vamos a tener las celdillas etmoidales de uno y otro lado, ¿sí? De uno y otro lado, a los lados de las fosas nasales. También va a estar superpuestas las fosas nasales y, como no, también vamos a tener superpuestas a la cavidad orbitaria, ¿sí? Ahí tenemos el reborde orbitario, pero la cavidad orbitaria, recuerden que era una pirámide cuadrangular con su vértice truncado. Entonces ahí tenemos todas estas estructuras superpuestas. Recordemos que por eso siempre utilizamos el par radiológico. Entonces, si en esto que dijimos son las celdillas etmoidales que están acá, ¿sí? Ahí, acá también, ven que ahí hay una alternancia entre las densidades aéreas y óseas. Bueno, y si en verde tenemos la órbita, también vamos a tener, conociendo que por debajo vamos a tener un hueso llamado esfenoidal, que en el adulto se va a neumatizar y vamos a obtener el seno esfenoidal.
va a estar superpuesto el de uno y el del otro lado. Ambos senos maxilares, porque es una vista de perfil, van a estar superpuestos. ¿Sí? Acá tenemos parte del cornete inferior. Y también por debajo del seno esfenoidal vamos a ver que tenemos una estructura ósea que no es ni más ni menos que el paladar óseo, donde una parte va a corresponder al hueso maxilar y su porción más posterior al hueso palatino. También podemos observar que tenemos lo que podemos denominar el paladar blando aquí por detrás, ¿sí? Entonces tenemos todas estas estructuras. También podemos observar, vamos a utilizar, a ver, otro color, el seno frontal en el hueso frontal, ¿sí? Y si podemos borrar todas las entradas como para ver la imagen limpia, vamos a ver que también vamos a tener para estudiar, si hasta acá tenemos las fosas nasales, también vamos a tener lo que va a corresponder a la rinofaringe, también llamado cavum. Y acá tenemos el resto de la faringe, ¿sí? Acá en la orofaringe, porque está detrás de la cavidad bucal, y acá la rinofaringe, ¿sí? Después vamos a encontrar, disculpen, después en esta imagen vamos a encontrar que tenemos parte de la vía aérea superior, que ya lo vamos a ver bien la semana que viene, ¿sí? También podemos recordar las estructuras, porque el día de mañana, ahora estudiamos la cara, el cráneo, el cuello, etcétera, pero el día de mañana lo tienen que integrar para en la práctica asistencial poder ver el todo de esto. Recuerden que acá tenemos, ¿sí?, el arco anterior del atlas, ¿sí? Y acá vemos la apófisis odontoides. Y acá algo que no mencioné, que es el hueso hioides. Bien, continuemos. Además de esta imagen, que es similar, pero que tiene una técnica adecuada para ver estructuras que corresponden a la cara, también podemos ver, en este caso, estamos viendo de la base del cráneo, si el haz de radiación viene en este sentido, por lo tanto es como si estuviésemos mirando un cráneo desde abajo. Y si miramos un cráneo desde abajo con transluminiscencia, pero en este caso utilizando radiación X, vamos a ver que acá podemos observar el seno esfenoidal. ¿Cómo nos orientamos en este caso? Acá vemos la apófisis odontoides, que ya la conocíamos, el arco anterior del atlas, tienen ahí. Acá tienen el foramen oval, el foramen espinoso. Y entonces, hacia la línea media, vamos a tener ese seno esfenoidal, y a veces podemos ver el tabique que tiene. También podemos ver superpuesto al paladar parte de los senos y de las fosas nasales, ¿sí? Acá vemos las fosas nasales y también podemos ver parte de los senos maxilares superpuestos. ¿Qué podemos identificar aquí?
podemos identificar, por ejemplo, la mandíbula, ¿sí?, con su cóndilo de uno y de otro lado, la arcada dentaria superior e inferior superpuestas, y las celdillas mastoides neumatizadas, por ejemplo. Esta imagen simplemente la vamos a recordar, pero las imágenes que más nos van a interesar en este caso, podemos observar cómo es un frente modificado, es decir, en vez de estar el plano horizontal, el infraórbito meatal, también llamado antropológico, el plano infraórbito meatal pasa por debajo del reborde orbitario inferior y por arriba, si uno traza una línea, del conducto auditivo externo. Es decir, hace esto, ¿sí? En vez de tener ese plano paralelo al piso que daría la vista o la visión hacia el horizonte, lo modifico para que no sea perpendicular a la placa, sino que tenga una posición oblicua, y de ese modo puedo evidenciar, y esta imagen es para eso, los senos maxilares de uno y el otro lado. ¿Por qué se hace esto? Porque de este modo obtengo que el peñasco temporal, si ustedes recuerdan una imagen de frente, estaba superpuesto a las órbitas. Lo desplazo, entre comillas, y libero esos senos maxilares para ver si están ocupados o no. ¿De acuerdo? Acá tenemos los huesos nasales. Después vamos a ver que hay imágenes específicas. Por lo tanto, vamos a tener a las fosas nasales aquí, de uno y de otro lado. Ahora la última que marco es a la izquierda. Recuerden que siempre lo vemos como si estuviese frente a nosotros. Si tenemos los huesos nasales, a los lados de las fosas nasales vamos a encontrar las órbitas. Fíjense que las celdillas etmoidales acá no es la imagen para visualizar, pero sí es la imagen para visualizar lo que tenemos acá, superpuesto también por el tipo de visión, en parte de uno y de otro lado, aunque parezca con un super tabique, porque hay una imagen específica que es la frontonasoplaca, el seno frontal. Pero esta imagen, sobre todo, su utilidad es para el seno maxilar. ¿De acuerdo? ¿Qué otras estructuras podemos señalizar? La arcada dentaria superior, la arcada dentaria inferior, el ángulo de la mandíbula, el arco cigomático, ¿lo ven ahí? El cóndilo de la mandíbula, como para ejemplificar. También vemos la apófisis odontoides, pero bueno, la indicación de esta imagen es para ver el seno maxilar en particular. Si tuviese un poco más abierta la boca este sujeto, o mujer, hombre, lo que fuese, aquí podríamos visualizar también el seno esfenoidal, ¿sí?, con la boca abierta. En este caso mucho no se ve. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, continuemos. Una imagen muy similar, fíjense que este tiene la boca más abierta y se ve lo que decíamos, el seno esfenoidal, en su tabique.
También habíamos dicho que tenemos los huesos nasales, aquí, la arcada dentaria superior, la arcada dentaria inferior. Esto que vemos acá es la lengua. Pero fíjense que siempre esta imagen, ¿para qué es? Para los senos maxilares. Tengo que observar bien los senos maxilares con la menor superposición posible, ¿sí? De otras estructuras. Si yo tengo el peñasco temporal acá, no puedo ver si hay mucosidad acumulada o no. Lo mismo en esta imagen. Fíjense los senos maxilares. Vamos a recalcar. Una de las consultas más frecuentes, sobre todo en esta época del año, que ustedes van a tener en una guardia, en sus primeras guardias, va a ser este tipo de cuestiones sobre las vías aéreas superiores, y es muy probable que terminen solicitando este tipo de imagen. Acá podemos ver bien también los senos esfenoidales, ¿sí? Fíjense que las órbitas y el seno frontal en esta otra imagen que se encuentra a nuestra derecha no importa tanto, porque lo que se busca es otra cosa con estas imágenes. Bueno, ahí está cómo queda ese plano, ¿sí? A 45-50 grados en relación, esa es la angulación que se le da en relación a la modificación necesaria, ¿sí? Esta es la imagen para ver. Fíjense que antes teníamos apoyado el mentón, por eso muchas veces a esta imagen se le dice fronto-naso-placa, se apoya el mentón en la nariz. Y a esta imagen que vamos a ver ahora, fronto-naso-placa, apoyamos la frente y la nariz. Fíjense que es distinto el plano que teníamos, que habíamos hablado, infraorbitomeatal. ¿Cómo va a quedar? Va a quedar con 10 a 12 grados, o sea, hacia podálico. O bien podemos decir que el plano órbito meatal, que es el que pasa por el centro de la órbita, el centro del conducto auditivo externo, va a ser paralelo a la película. En este caso, ¿qué elementos podemos reconocer? Podemos reconocer las órbitas, que ya las conocíamos, ¿sí? Podemos reconocer también, fíjense cómo va a estar el peñasco temporal superpuesto a la órbita. Hay muchos, el conducto auditivo interno, ahí por ejemplo, ahí se va a ver lo que es, después van a ver en neuro la cóclea, se llega a ver, eso lo menciono simplemente porque lo vi. Pero también de nuestro interés, ¿qué va a ser? No solo las fosas nasales, sino principalmente el seno frontal. Cuando uno está congestionado, que le duele la frente, uno muchas veces pide esta imagen para ver si hay mucosidad acumulada acá, en el seno frontal. Entonces esta es una imagen específica para el seno frontal. Fíjense que los senos maxilares están superpuestos por el peñasco, por otras estructuras, por parte de lo que también corresponde al hueso occipital, y no nos dan una información de relevancia para evaluarlo, a diferencia de las imágenes previas que lo veíamos bien. Acá sí el seno frontal. Bueno, a todo esto la tecnología fue progresando y se hace tomografía computada de macizo craneofacial o de senos paranasales. Las secciones en este caso están desde adelante hacia atrás. Tengo que hacer una aclaración: las secciones no son coronales estrictamente, sino que deberían ser perpendiculares al paladar duro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se planifica esto? Se busca el paladar duro y de ahí se
hace la planificación con las secciones perpendiculares u ortogonales a ese paladar. Lo primero que vamos a ver hacia adelante va a ser el seno frontal, ¿sí? También vemos parte de los huesos nasales hacia abajo, parte de la cavidad nasal. Lo mismo en estas imágenes, no hay mucha diferencia. A medida que, fíjense que acá ya comenzamos con la órbita. Empezamos a ver bien la órbita. Ahí se ve parte del globo ocular. Acá también. Entonces, no solo vamos a tener el seno frontal, que lo vemos ahí de uno y de otro lado, sino que también vamos a comenzar a ver las celdillas etmoidales. Si vamos hacia atrás, ahí vemos las celdillas etmoidales. ¿Lo ven ahí? Esto es seno frontal. A ver, le vamos a poner otro color para que no se confundan. Vamos a poner otro color para que no haya confusión. El seno frontal lo vamos a poner celeste acá abajo, ¿sí? Puede ser más o menos extenso, pero lo que está en verde son las celdillas etmoidales. Ahí pueden ver las celdillas etmoidales. Pero también empieza a aparecer una estructura acá, que es el cornete inferior. Y esto gris que tenemos acá, que parece que le hace una silueta a ese cornete inferior, es la mucosa. Y por debajo parece que tuviéramos dos grandes agujeros, pero son los senos maxilares, que los vamos a ir viendo cada vez más, esos senos maxilares, ¿sí? Ahí lo ven. También, ¿qué podemos ver? Podemos ver la lámina perpendicular del etmoides, la apófisis cristagali, que se ve muy bien ahí, y en esta imagen también, y en la que sigue, ¿sí? Podemos entonces observar ese cornete inferior de un lado y del otro. Podemos seguirlos acá, y acá podemos ver el cornete medio, ¿sí? El cornete inferior acá, acá, el cornete medio de uno y de otro lado. Fíjense cómo acá el hueso maxilar hace esto. Y ahora vamos a ver esa imagen nuevamente. Voy a borrar este último, pero quería que vean eso. Van a tener siempre las celdillas etmoidales acá a los costados a los lados de una y otra órbita. Y fíjense cómo se ve el seno maxilar recubierto por la mucosa, ¿sí? Se ve perfecto ahí. Y acá también, fíjense ahí la mucosa cómo se ve. Y en esta imagen me quiero detener, más allá de que hay un poco de mucosidad aquí en el seno maxilar, hay algo que ahora después lo vamos a dibujar, pero quiero que vean el seno maxilar. Y acá está el drenaje del seno maxilar, el ostium, lo que en los libros de otorrino van a encontrar como la unidad osteo-meatal. El ostium que va a tener, y por acá va a drenar. Si esto está tapado, no drena y se acumula más mucosidad, ¿sí? Y habría que evaluar qué tipo de intervención se hace, ¿sí? En ese caso. Pero fíjense también las celdillas etmoidales, la extensión que tienen en este caso. ¿Se ve ahí? Ahora después vamos a una imagen que se ve bien. O mejor, eso. Bueno, si continuamos con
con esto que vemos ahí, los cornetes medios, los cornetes inferiores con la mucosa, las celdillas etmoidales, ¿sí? De uno y otro lado. Ahí todavía vemos un poco la apófisis cristagal y la lámina horizontal, la lámina cribosa que tiene. Vemos muy bien los senos, ¿sí? Con la mucosa en este caso que tiene también. Y vamos hacia atrás. Acá vemos parte del nervio óptico. Seguimos hacia atrás hasta que nos vamos a encontrar ya que prácticamente no vemos los cornetes, ¿sí? Y entonces estamos llegando a esa abertura posterior de las fosas nasales que las vamos a llamar coanas. Y por arriba de las coanas vamos a tener esta estructura que va a estar tabicada, por lo tanto ese tabique es irregular, puede tener subtabicaciones, que es el seno esfenoidal, esa cavidad neumática. ¿Van siguiendo? Esto que tenemos acá es la mandíbula, ¿sí? Parte de la rama de la mandíbula es esto. Entonces, acá el seno, estas son las apófisis clinoides, para que se orienten, ¿sí? Ahí se ve bien, las apófisis clinoides. Bien, el paladar duro, por lo tanto, acá abajo, acá vamos a tener la lengua, la arcada dentaria superior y la inferior, ¿sí? También se pueden realizar, el tipo de sección que vimos hasta ahora era así, ¿sí? Las secciones coronales eran perpendiculares u ortogonales al paladar duro. También podemos realizar secciones horizontales, es decir, paralelas a ese paladar duro. Y vamos a ir desde abajo, por eso acá vemos la raíz de un diente, vemos parte de esa cavidad oral, vemos la orofaringe, ¿sí? Y hacia arriba ya vamos a encontrar el seno maxilar con el cornete o la mucosa del cornete inferior, el tabique nasal, ¿sí? La nariz, acá con la abertura que son las, ¿sí? Las narinas. Acá vamos a empezar a ver parte de ese arco cigomático, la apófisis cigomática del malar. Esto es la rama de la mandíbula. Esa es la apófisis coronoides y acá vemos el cóndilo de la mandíbula. ¿Se orientan? Acá tenemos la apófisis pterigoides, que va a ser parte del esfenoides. Esto, si acá veo el cornete inferior con su mucosa, esto que voy a tener acá entonces es, bueno, la R no me salió muy bien, la rinofaringe, ¿sí? El seno maxilar, que cada vez lo vamos a ver mejor. Y en esta imagen también, los cornetes medios ya, con el seno maxilar de un lado y del otro lado. Y empezamos a ver un poco de eso, o de esos senos separados por un tabique, que son los senos esfenoidales. Fíjense que ya no vemos prácticamente, acá todavía vemos, pero muy poquito, el seno maxilar. Acá empezamos a ver el globo ocular. Entonces empezamos a visualizar ese seno esfenoidal que acá lo vemos bien, con, fíjense, con ese panal de abeja que van a ser las celdillas etmoidales.
Acá también las celdillas etmoidales, hasta que llegamos, dependiendo de cada individuo, va a ser la conformación, esto último que estoy marcando, del seno frontal. ¿Sí? Vamos a borrar acá porque si no se los tapo. Ahí. Seno frontal. En este caso tiene muy poco de seno frontal, está muy poco neumatizado. Podemos continuar, podemos hacer hoy en día reconstrucciones para ver ese seno frontal, ¿sí? Las celdillas etmoidales, el seno esfenoidal, las fosas nasales y toda la vía aérea superior. Fíjense qué bien que se ve ahí las narinas, las fosas nasales, esto es parte del cornete inferior, hasta que llega a las coanas, y acá tenemos la rinofaringe, esto es el paladar blando, ahí se los marco con otro color, el paladar blando, y para continuar con la vía aérea superior, acá tenemos la orofaringe, ¿sí? A esta altura tenemos la orofaringe. Después vamos a ver que la orofaringe está compartida por la vía aérea y la vía digestiva. Así que, pero ahí se ve muy bien en estas reconstrucciones. Miren el paladar duro, que bien que se ve ahí. Y son imágenes que van de medial a lateral. ¿Sí? Miren en esta última, que bien que se ven las celdillas etmoidales, cómo está neumatizado. Acá el dorso de la silla turca, ¿sí? Fíjense, bien neumatizado todo el cuerpo del efenoides, ¿sí? Bien, y esta imagen es una imagen coronal. Volvemos porque, para que nos orientemos, acá hay un globo ocular, por lo tanto tenemos la órbita, acá tenemos el otro, por lo tanto la otra órbita, la de la izquierda. Acá tenemos el seno maxilar izquierdo, ¿sí? Acá tenemos el cornete inferior. El cornete medio en este caso tiene una particularidad, que está neumatizado. Es una variación anatómica, ¿sí? Ahora, fíjense acá que dijimos esto es parte del maxilar. Tenemos que el drenaje de la mucosa, ¿sí?, hace esto, ¿sí?, de la mucosa del seno. Si yo tengo obturado acá, si yo obturo acá, eso no va a tener drenaje. ¿Cómo puede ocurrir? Porque tengo una alteración de la mucosa acá, porque esta neumatización es más grande y obtura ese ostium de salida, ¿sí?, de drenaje, etc. Así que fíjense como un elemento morfológico normal puede predisponer, como el caso de la neumatización, a algún tipo de afección. Por eso es fundamental el conocimiento de la morfología. Este es un estudio especial en el cual se estudia el canal lagrimal, ¿sí? Se inyecta un medio contraste y se ve cómo ese canal lagrimal, que ya vieron, drena en las fosas nasales. Por eso recuerden que cuando lloran, sea de alegría o tristeza, las lágrimas también van en las fosas nasales, por eso uno tiene más secreción nasal.
hay imágenes específicas para estudiar la mandíbula, como este caso. Fíjense que se ve muy bien ahí la rama de la mandíbula, acá el ángulo de la mandíbula, ¿sí? La porción horizontal, la arcada dentaria inferior, la superior, pero fíjense que si yo quiero continuar acá, se descontinúa y sigue acá. Acá tenemos una fractura, ¿sí? Voy a borrar, así lo pueden ver. ¿Ven ahí la...? ¿Pueden ver aquí la fractura? Bueno. Son imágenes específicas. Fíjense que parece una frontonazo, pero el haz de radiación, en vez de ser perpendicular, es oblicuo. De esa manera se obtiene mayor información de la mandíbula. También tenemos imágenes especiales, como este caso, donde se le hace morder un elemento al sujeto para inmovilizar la cabeza. Fíjense cómo va a estar sujeta. Y de este modo va a girar el haz de radiación y va a obtener esta película que parece como si a la mandíbula y a toda la parte de la cara la abrieron y la pusieron en un solo plano. Por eso acá se utiliza mucho en lo que es odontología. Podemos tener los incisivos, ¿sí? Los caninos, los premolares y los 3 molares podemos estudiar. También podemos observar el ángulo de la mandíbula, el cóndilo, ¿sí? Acá la escotadura. Fíjense el paladar y las raíces podemos ver bien de los dientes. Así que esta imagen se usa mucho en odontología, lo cual no implica que no se use también en medicina. Les dije que tenemos imágenes específicas. ¿Qué es esto que parece un pajarito ahí, el pico de un pájaro? Bueno, esto que está acá son los huesos nasales y se hacen de este modo, ¿sí? Es como un perfil específico. Fíjense que acá se ve todo blanco, no se distingue nada. Lo único que se distingue es esto que van a ser los huesos nasales. Se hace de uno y otro lado, y para hacer algo tangencial a los huesos nasales, después los vamos a ver, ¿sí? En esta imagen que está acá abajo. Es decir, también hay imágenes específicas. De esas imágenes específicas de los huesos nasales, hay imágenes también muy específicas que se hacen con determinada oblicuidad para despejar. Es como un perfil, pero despeja un lado del otro. Y acá lo que vamos a tener es que esto es posterior, esto es anterior, esto es superior, por lo tanto inferior. Y para que ustedes se orienten, este es el conducto auditivo externo. Y acá vamos a tener la mandíbula con su cóndilo. Acá vamos a tener el peñasco con su cavidad y aquí con su cóndilo. Vamos a usar otro color para el cóndilo. Acá tenemos el cóndilo. Y acá está con boca cerrada, porque fíjense que el cóndilo de la mandíbula está en la cavidad del temporal. Pero también puedo hacer que esta imagen sea con boca abierta o boca cerrada. Toda esta alternancia que tenemos acá son las celdillas etmoidales, ¿sí? Fíjense, una imagen similar, las celdillas etmoidales, esto es superior, esto es inferior, esto es anterior, ¿sí? Posterior en las dos imágenes igual. Y para que sea igual que la otra se puso, aunque acá tengan la L invertida. Fíjense que acá voy a tener el cóndilo del temporal, el cóndilo de la mandíbula, el cóndilo la cavidad del temporal, y acá voy a tener el cóndilo de la mandíbula, ¿sí?
¿Hasta ahí estamos? En esta imagen voy a tener el cóndilo de la mandíbula y fíjense que, oh casualidad, el cóndilo de la mandíbula está a la misma altura que el cóndilo del hueso temporal. Y acá la cavidad quedó vacía. Esto es con boca abierta. ¿Sí? Boca abierta, boca cerrada. ¿Se ve la diferencia? Sobre todo, centren la visión acá. Esto es lo que hay que ver si es con boca abierta o boca cerrada. ¿Ven ahí la diferencia? ¿Dónde está el cóndilo de la mandíbula? Si está en la cavidad o no. Bueno, la luxación, que algunos se quedó boquiabierto, que es una luxación de la mandíbula, puede ocurrir y hay que hacer una maniobra para colocarla en su lugar, se desplaza más, ¿sí? Además de que puede tener otras afecciones. Bien, también lo podemos estudiar por resonancia magnética en secciones parasagittales, ¿sí? Que corresponden estas secciones a un nivel de corte de la dirección que va a tener el cóndilo. Por eso acá podemos observar el cóndilo de la mandíbula, el conducto auditivo externo como referencia. Acá podemos observar la cavidad, al igual que acá, ¿sí? Las mismas estructuras. Estoy marcando el cóndilo de la mandíbula, fíjense en dónde está. Y ahora vamos a marcar el cóndilo temporal, dónde va a estar, ¿sí? Ahí en verde. Pero también nos permite ver otra estructura. Fíjense que ahí veo algo de una intensidad intermedia, que no es otra cosa que el disco, ¿sí? El menisco, el disco, perdón, articular. ¿Lo ven ahí? Cómo va a ser la congruencia de esos dos cóndilos. De ahí la definición de articulación compleja, y no quiero entrar en conflictos de definiciones con esto, pero acá ven cómo eso, esta estructura que está en celeste, va a ayudar a él, ¿sí? A esa congruencia. ¿Siguieron hasta ahí? En esta imagen lo mismo. Vamos a tener el disco ahí, y acá con la boca abierta, ¿sí? Fíjense el cóndilo, como lo voy a ver, el cóndilo de la mandíbula, la cavidad del temporal, ¿sí? Fíjense que esto es el encéfalo, ¿sí? Es el cerebro. ¿Y cómo voy a ver el cóndilo de la mandíbula? El cóndilo temporal. Ahí. Y aquí atrás voy a ver el conducto auditivo externo. También puedo ver el músculo pterigoideo. Acá. ¿Sí? Tan importante en su función en la masticación. Fíjense en este caso que hablábamos de se quedó boquiabierto. ¿Qué habrá visto esta persona? Bueno, no sabemos qué vio, pero sí que se le desplazó el cóndilo de la mandíbula de un lado y del otro. Está un poco por delante del cóndilo del temporal y de la cavidad del temporal. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? Acá está el conducto auditivo externo. Esto es posterior, anterior, superior e inferior.
ven ahí los cóndilos que están por delante del cóndilo temporal. Los cóndilos de la mandíbula en amarillo están por delante del cóndilo del temporal. Así que es una luxación. Las glándulas salivales. Hay estudios especiales donde podemos ver lo que se hace es a través de un catéter. Se canaliza ese canal, en este caso y ejemplo, de la glándula submandibular, o puede ser de la parótida, y se inyecta un material de contraste y la imagen que se obtiene es como la que tenemos aquí abajo, con todos esos conductillos de la glándula. Lo mismo acá, el conducto, podemos ver el trayecto del conducto hacia la glándula parótida. Acá ampliado, pueden verlo, ¿sí? Si era una persona de bastante edad porque tiene la mandíbula retraída y sin dientes, tanto superiores como inferiores, Pero fíjense todos los conductillos que hay ahí. Se llama cialografía este estudio, ahí lo tienen como título, que es para estudiar el conducto y los conductillos de las glándulas salivales mayores, en particular parótida y submaxilar. Son tal vez las que se hacían con más frecuencia. ¿Sí? Distintas vistas de lo mismo. Fíjense que acá está el catéter que decía, acá ya entró, y ahí es el trayecto del medio de contraste por el canal hasta que se ve todas las ramificaciones que tiene esa glándula, ¿sí? Como para estudiarla. Otra vista. Acá se ve el canal, el conducto de esa glándula y todas las ramificaciones que podemos ver ahí. Y acá un ejemplo, esto es anterior, esto es posterior, superior. Acá vemos el ángulo de la mandíbula y de la otra mandíbula, por lo tanto acá vemos el catéter, el medio de contraste, ¿sí? El catéter hasta acá, acá el medio de contraste, y acá vemos el conducto hacia la glándula submaxilar. Fíjense que siempre está en relación con el ángulo o está muy cercana al ángulo de la mandíbula. Acá tenemos a la segunda vértebra cervical, como para que se oriente, ¿sí? Y acá el mentón. Bien, también tenemos algunas variaciones anatómicas. Esto es una resonancia magnética en una sección axial, por lo tanto esto es anterior, posterior, derecha, izquierda, y esta es una tomografía. El proceso facial de la glándula parótida, fíjense que acá está la glándula parótida, tiene toda esa intensidad. Fíjense que hay una estructura que va hacia adelante, que tiene la misma de intensidad, porque estamos hablando de resonancia, y ese se denomina, esta variación, proceso facial de la glándula parótida. No es algo anómalo, ¿sí? Ahí lo vemos, ¿sí? Y acá el resto de la glándula. Esto que tenemos acá es el proceso facial de la glándula parótida. Es una variación anatómica simplemente para mostrarlo. Al ser las dos axiales, tienen el mismo sistema de referencia, ¿sí? ¿Qué es esto? Esto es una tomografía con ventana ósea. Fíjense que bien que se ven ahí el axis con las masas laterales del atlas, la rama de la mandíbula, y este puntito es una calcificación,
en el conducto de la glándula parótida. ¿Sí? Fíjense, ahí la calcificación y acá la glándula. Y acá estas imágenes son axiales, ¿sí? Por lo tanto esto es anterior y esto es posterior. Perdón, parece una R, es posterior. Mientras que esta imagen es coronal, por lo tanto esto es superior y esto es inferior, ¿sí? Así que ahí vemos una calcificación. Acá podemos ver muy bien un conducto parotidio obstruido. Fíjense, de este lado, cómo se ve apenas ese conducto en un diámetro normal. Acá vamos a tener toda la glándula. Acá vamos a tener la glándula. Y cómo vemos ese conducto que está obstruido. O sea, no puede drenar la secreción de esta glándula como corresponde. Entonces se va acumulando. Fíjense cómo se ve. Esto es normal, esto no es normal. Pero nos sirve esta normalidad para ubicarla. ¿Dónde lo vamos a ubicar? Por fuera de la mandíbula. Bien. Y con esto por hoy terminamos. La semana que viene vamos a tal vez ver algo, un poco de estas cosas, pero vamos a ver cuello, ¿sí? Recuerden que nos pueden seguir por Instagram. Ahí tienen cómo se denomina la cuenta para seguirnos. Tenemos el canal de WhatsApp también, que es totalmente privado, o sea, nadie ve quiénes están, y así se pueden mantener al día con algunos recursos que generamos desde el complemento de anatomía por imágenes. Recuerden que siempre la anatomía que da el material cadavérico tridimensional es fundamental para después poderlo aplicar en las imágenes, que es muchas veces como vamos a tener esa anatomía de un sujeto en la práctica profesional, ¿sí? Salvo determinadas especialidades, pero en general van a usar esos métodos. Muchísimas gracias por su atención. Lo que queda de la semana, buena semana.